trigonometría es una rama de la matemática que se ocupa de las relaciones que hay en los triángulos entre los lados y los ángulos. En particular nosotros vamos a comenzar trabajando con triángulos rectángulos, y esas son las definiciones que vamos a ver en primera medida. Nosotros en el triángulo rectángulo tenemos 3 lados y 3 ángulos. Por supuesto que uno es el de 90. Entonces vamos a poner los vértices con letra mayúscula A, B, C, y a los lados los podemos mencionar con los extremos que los determinan, o si no con letra de imprenta minúscula con el nombre del ángulo opuesto. Por ejemplo, a este lado lo llamaríamos B, a este lado lo llamaríamos C y a este lado lo llamaríamos A. Nosotros en el triángulo rectángulo tenemos ya algunas relaciones que van por fuera de la trigonometría, que por ejemplo son las relaciones entre ángulos. Nosotros sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. A más B más C es igual a 180. Es una propiedad para todos los triángulos. Es más, como el ángulo B es de 90, nosotros sabemos que el A y el C también suman 90, es decir, son complementarios. A más C igual a 90 son complementarios. Estas no son relaciones trigonométricas. También tenemos relaciones entre lados, que van a ser dadas por el teorema de Pitágoras. Los lados de los triángulos tienen nombres especiales. El que se enfrenta al ángulo de 90 se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos, que no necesariamente son iguales, así que a uno lo vamos a llamar cateto 1 y al otro cateto 2 para diferenciarlos. Lo que establece el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo, fundamental esa condición para que se pueda establecer la relación de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, vamos a ponerlo en general, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, cateto 1 cuadrado, cateto 2 cuadrado. Esta relación es muy útil porque si yo conozco el valor de los dos catetos, me va a permitir averiguar el valor de la hipotenusa, o si conozco un cateto de la hipotenusa, despejando, voy a poder hallar el valor del otro cateto. En nuestro triángulo, con las letras que nosotros tenemos, sería que b cuadrado, la medida del lado, es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿sí? Entonces de acá se pueden despejar, como decía, las relaciones anteriores. Puedo hallar la hipotenusa diciendo que b es igual a la raíz, tomamos la positiva porque es un problema geométrico, no va a haber valor negativo, ¿sí? Y también de acá sale el despeje de a es igual, despejando, a la raíz de b cuadrado menos c cuadrado, y c es igual a la raíz de b cuadrado menos a cuadrado, siempre tomando las positivas, ¿verdad? Entonces de esa fórmula general salen los despejes, que no es necesario aprenderla, sino que por despeje ya hecho el reemplazo puedo hallarlo. Pero esta, insisto, tampoco son relaciones trigonométricas, porque esto vincula ángulos entre sí, lados entre sí. Vamos ahora sí a las relaciones entre lados y ángulos. Y esas sí son las que llamamos las razones trigonométricas. Hay 6 razones trigonométricas. Nosotros vamos a manejarnos con las primeras 3, que van a ser suficientes para lo que necesitamos, que es la resolución de triángulos. La primera razón es el seno. El seno de un ángulo lo simbolizamos de esta manera, seno de un ángulo genérico, y va a ser un cociente, por eso son razones. Y va a ser el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y acá me detengo
porque aparece una denominación respecto de los catetos que para el teorema de Pitágoras yo no necesitaba. En el teorema de Pitágoras era cateto 1, cateto 2, pero acá en las relaciones trigonométricas es fundamental entender esto. Es una relación entre un ángulo determinado y su cateto opuesto. Entonces, cuando trabajamos con las relaciones trigonométricas, no alcanza a definir el cateto, porque va a haber que tener en cuenta en qué ángulo yo estoy parada. Por ejemplo, si yo me estoy parando en el ángulo A, porque siempre esto no es el seno de un ángulo, referido a un ángulo. Si yo estoy parada en el ángulo A, la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, en eso no hay modificación porque la establezco en función del ángulo de 90 y es el que está enfrente, ¿verdad? Pero parada en el A va a haber dos catetos, el A y el C. Entonces, si yo me ubico en el ángulo A, al lado A lo llamamos cateto opuesto al A, al ángulo A. Mientras que el C será el cateto adyacente al A. Adyacente quiere decir pegado a. Entonces el C es el cateto adyacente al A, mientras que el cateto A es el opuesto. Pero esto cambia si yo, en el triángulo, en vez de estar ubicada en el ángulo, esta es la hipotenusa, en vez de estar ubicada en el ángulo A, estoy ubicada en el ángulo C, la cosa cambia, porque los dos catetos en cuestión, que son el C y el A, el B no porque está fuera, es la hipotenusa, cambia, porque yo parada en el C, tengo que considerar que el opuesto, este es el cateto opuesto a C, mientras que este va a ser el cateto adyacente. Entonces, no hay un cateto opuesto o un cateto adyacente. Siempre va a haber un cateto opuesto a un ángulo, un cateto adyacente a un ángulo. Siempre va a estar esa dependencia del ángulo que yo estoy analizando. Cosa que no sucede con la hipotenusa. La hipotenusa se establece en función del ángulo de 90. Entonces, esto es lo que hay que entender. Cuando yo estoy trabajando con las relaciones trigonométricas son relaciones entre lados y ángulos. Entonces siempre voy a tener que tener un ángulo de referencia. Y en función del ángulo de referencia que yo tome, voy a tener que analizar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Porque el que es opuesto para el A pasa a ser adyacente para el C. Entonces cambia totalmente el planteo en base al ángulo en donde yo esté parada. Bien, en general entonces tenemos el seno, tenemos el coseno, que se simboliza cos, y el coseno va a ser el cociente entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa, y la tangente que es el cociente entre los dos catetos, el opuesto y el adyacente. Cuidado del orden, ¿eh? Bien, entonces ahí están definidas las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo. Vamos a un ejemplo. Vamos a dejar las razones ahí planteadas y vamos a partir de un ejemplo.